Hola amigos que me escuchan. Primero quiero decirles que les deseo que hayan tenido un muy buen sábado y lo digo porque hoy es sábado 19 de mayo de 2018, pero además hoy para nosotros termina un sábado semanal y empieza un sábado festivo que es la fiesta de Pentecostés, así que dentro de un poco de tiempo estamos terminando el Shabbat, lo que llamamos el sábado, y empezamos el otro sábado de descanso, es decir que es un doble reposo para nosotros y eso me encanta a mí. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar el tema de hoy. Amante Padre, bendícenos, acompáñanos, renuévanos todos los días y danos ese deseo de estudiar tu palabra, meditar en ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, en la semana pasada estuve explicando el tema de la circuncisión de Yeshua y les dije que había tres eventos importantes alrededor del nacimiento de Yeshua. El segundo es el que traigo para hoy y es el tema de la purificación de Miriam. Miriam es, como les dije antes, la madre de Yeshua y esta purificación se daba a los 40 días después del nacimiento del hijo varón. Voy a leer en Lucas 2:22 el tema de la purificación de Miriam. Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es notorio que no dice la purificación de Miriam, sino que dice la purificación de ellos. Esto se debe a que todo el que se acercaba a una persona que estaba considerada impura físicamente también se contaminaba. Pero voy a leerlo para que quede más claro y voy a leer la gravedad de la impureza física en Levíticos 12 para que podamos entender mejor este asunto. Dice desde el versículo 2, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para los que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ustedes pueden leer también en Levítico 15, a partir del verso 19, sobre la impureza por flujo de menstruación o flujo seminal en el hombre también. Y en Levítico 15 voy a leer desde el verso 29, más o menos una reiteración de lo que decía el texto en Levítico 12. En Levítico 15, 29 dice: y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Noten que está hablando de contaminación del tabernáculo o del santuario que estaba entre ellos,
y esto es en el tiempo en que ellos estaban en el desierto. Esta contaminación tiene que ver con la sangre y voy a leerles Levítico 17:11 para que entendamos este tema de la sangre. Dice así: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. La circulación de la sangre de manera apropiada sabemos hoy en día que sostiene la vida, y todo cuerpo se nutre de la sangre. La sangre lleva elementos que nutren el cuerpo, y por lo tanto, como dice el verso 11, la vida de la carne está en la sangre. Entonces recordemos que en alguna parte les explicaba que Adán es la sangre de Dios. La palabra Adam significa sangre de Dios porque la vida nuestra está en esa sangre que Él nos dio a nosotros. Y Él nos la vuelve a dar cuando hace expiación por nosotros, nos la vuelve a dar porque como sacrificio nos la está volviendo a dar, porque ya hemos perdido el derecho a la vida eterna por el pecado. Entonces, esta sangre es un factor de vida, y la palabra misma significa circulación de un líquido. Esa palabra también es la raíz para, por ejemplo, lágrimas. También esa palabra, ya la vimos la vez pasada, también se utiliza para la savia de las plantas, es la misma raíz también, la savia da vida a las plantas. Otra cosa interesante es que también la palabra semen también viene de la raíz semilla o simiente, que en hebreo es será. Entonces todo esto que tiene que ver con vida es algo que está dado por Dios, y que Dios no quiere que se haga uso de ella, porque le da un valor muy muy importante. Así que esto tiene que ver con una parte física, no espiritual. Ahora vamos a entrar un poco a lo que pasó cuando Miriam o María llegó al templo para hacer su purificación. Ella llega, ya sabemos que se ofrece o se hace esta purificación en el 40º día. ¿Y dónde se hacía? Dice, yo lo había leído antes, que se hace a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando del tabernáculo en el desierto, pero en el templo de Herodes pues ya no hay un tabernáculo como tal, sino un templo. Y ese templo creo que tenía 10 puertas, aunque no estoy muy segura, pero el asunto es que una de las puertas era la puerta que conducía al altar de sacrificios. Había un patio que era el patio para las mujeres, y esa puerta se llamaba la puerta de Nicanor, porque un hombre muy rico de Alejandría, Egipto, un judío, él donó esa puerta. Era una puerta posiblemente de bronce o cobre, muy brillante, muy hermosa, y esta puerta era la que usaban las mujeres. Bueno, se usaba para muchas cosas, pero las mujeres la usaban para llevar sus sacrificios de purificación. Ellas pasaban por el patio de las mujeres y allí pasaban por esta puerta. Y esta puerta tenía 15 escalones en forma semicircular, y estos escalones eran usados por los levitas. Ellos se paraban en estos escalones y se paraban de frente al templo o al lugar santo y santísimo, y desde allí entonaban salmos a Dios. Era muy hermoso, y yo me emociona la sola idea de imaginarme a Miriam subiendo por estos escalones con este sacrificio, que era tan poco, porque estamos hablando de 2 palominos o 2 tórtolas, que era un sacrificio muy humilde, y sin embargo un sacrificio tan solemne, porque no está purificándose de un hijo normal, sino del propio creador del mundo. Así que debió ser algo muy solemne, y me imagino
la presencia de Dios allí, de los ángeles, allí en ese momento. No todas las mujeres tenían ese privilegio de ir a Jerusalén a purificarse. Algunas mandaban el sacrificio porque vivían lejos. Pero Miriam y Joseph, su esposo, ellos vivían muy cerca, o estaban muy cerca en ese momento, estaban en Belén, que quedaba, o queda hasta hoy en día, a más o menos 6 millas de distancia en el sur de Jerusalén, muy cerca, y ellos pudieron tener esa oportunidad de ir a hacer la purificación y después iban a hacer la presentación o la dedicación de Yeshua, que es el tema que tengo para la próxima semana. Bueno, entonces este lugar, pues ya les hablé de este lugar y notemos que hay dos tórtolas o dos animales para sacrificio que lleva Miriam ese día. Uno de ellos es para el holocausto y otro es para la expiación. El holocausto es el holocausto en hebreo se llama olá y es un sacrificio que es quemado al fuego, es un sacrificio que se llama olá, que significa que sube a Dios, el humo, digamos que el humo de este sacrificio sube a Dios, y en muchas partes de las escrituras se dice que sube como aroma grato al Señor. Esto tiene que ver con el hecho de que el olá o el holocausto representa a Yeshua directamente, su sacrificio en la cruz y sobre todo su obediencia al Padre. Por eso es un sacrificio grato a Dios. Y este holocausto o este sacrificio de holocausto siempre se hacía antes del sacrificio de expiación. Este iba primero porque esa era como la garantía del segundo sacrificio. Entonces era muy necesario que se elevara este sacrificio primero. Lo podemos leer en Levítico 1, 3 al 17, esto sobre este sacrificio. Y la piel de este animal era entregada al sacerdote y la sangre de este sacrificio era rociada alrededor del altar. Esto pasaba también con el segundo sacrificio, que era de expiación, pero la diferencia es que una vez se terminaba el sacrificio de holocausto, se hacía el de expiación, y para este segundo sacrificio la persona que lo llevaba debía poner sus manos sobre este animal. Y esto es uno de los pasos también en las ofrendas de sacrificio. Yo les voy a explicar este paso. Se llama samá o samim, que es el hecho de poner las manos sobre el animal, y que significa que se está transmitiendo la impureza de la persona y se está pasando al animal, y el animal es el que está recibiendo esta impureza y a la vez pagando por ella. Entonces este sacrificio entonces era el que servía para expiar el pecado de la persona o la impureza que tuviera la persona. Entonces, como para recapitular, el primero, el holocausto, es un sacrificio al fuego y es un sacrificio completo porque el animal es quemado completamente al fuego, así como Yeshua se dedicó completamente a la voluntad de Dios y digamos que fue consumado por completo en el altar, que digamos que fue hecho por la sentencia de fuego de Dios para obtener nuestra justificación. Ahora, hay una parte que no mencionan las escrituras, pero que yo estoy segura de que pasó en el momento de la purificación de Miriam, y es el lavamiento o la inmersión de ella en agua. Esto en hebreo se llama mikvah y viene de la palabra, viene de Kavá, que en Génesis 1:10, que dice que, a ver si lo tengo aquí, que Dios llamó a la reunión de las aguas mares, y esa expresión, la reunión de las aguas, es lo que se llama Kavá o Mikvah. Entonces Mikvah es como una reunión de aguas,
Normalmente se habla de agua corriente y entonces se utiliza para la purificación, muchas veces se utilizaba para la purificación. Ah, había una inmersión ritual, que es esta mikvah, y también había un lavado por higiene que se llamaba rajas, que no era necesariamente para purificación, a veces era simplemente un baño y ya. Entonces, la mikvah se hacía por muchas razones. Cuando hable del tema del bautismo voy a volver a hablar de la mikvah, pero una de las razones de la mikvah era para hacer una, lograr una pureza ritual después de la menstruación o después de tener un hijo. Para que la mujer debía tener esa mikvah antes de reanudar las relaciones sexuales con su esposo. En el judaísmo esto toma dos formas. Una es la tevilá, que es este ritual de la mikvah toma dos formas. Una es la tevilá, que es un baño completo, una inmersión total del cuerpo, y otra es la netilat yadayim, que consistía solamente en el lavado de las manos. Vemos también que en la época de Yeshua también se lava los pies. No voy a hablar de este tema hoy, que es muy muy interesante también. Se decía que la mujer estaba en un estado de nidá cuando estaba, que significa impureza, cuando estaba con el periodo, y esa palabra nidá significa separada. Estaba separada de Dios porque tenía este flujo de sangre. Entonces la impureza se llamaba tumá, pero la separación era la nidá. Entonces quiero aclarar que todo esto tiene que ver con lo físico, no con lo espiritual. Hay impurezas que son físicas, que tienen que ver con la higiene del ser humano y tienen que ver con otras cosas, no con el pecado. Otra cosa que me llamó la atención, y es un tema un poquito diferente, pero quise traerlo hoy, es el asunto de que esta purificación se debía hacer a los 40 días después del nacimiento del bebé. Voy a leerles aquí algunas cosas que saqué muy interesantes sobre el número 40. El número 40 ilustra muchas veces prueba o examen. Vamos a ver, por ejemplo, que el Señor probó a su pueblo en el desierto, en Deuteronomio 8:2, dice así: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, o bueno, Yahweh, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, yo creo que es para probarte aquí, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Miremos que está diciendo que los tuvo 40 años en el desierto para probarlos. Realmente al pueblo de Israel, o al pueblo que salió de Egipto, le tomó 40 días explorar Canaán, lo que iba a ser Canaán, cuando mandaron a los espías a explorar, y ellos no tuvieron suficiente fe, y por no tener fe, esos 40 días se convirtieron para ellos en 40 años. Dios les cambió esos 40 días por 40 años. Eso está en Números 14:34. Ahora miremos más eventos en las escrituras donde dice 40 días. Dice que esto lo dice en Deuteronomio 9, del 9 al 11. Dice que 40 días de oración pasó Moisés en el monte Horeb. Quiero aclararles aquí que la palabra Horeb viene de lo mismo Arabá, que significa desierto. Y este monte Horeb se llama así pues por ser seco, y es el mismo monte Sinaí. Y dice que estuvo 40 días en oración Moisés antes de recibir las tablas de la ley. No es el tema hoy, pero quiero que les quede claro que el monte Sinaí siempre se ha ubicado, siempre lo han ubicado en el desierto del Sinaí, en el Mar Rojo, pero realmente, y esto es un tema que voy a tener
en un futuro, realmente estaba es en Arabia, en el norte de Arabia Saudita. También dice en la Biblia que Moisés vivió 120 años, y esto está en Deuteronomio 34:7, y estos 120 años los dividió el apóstol Esteban esto está en Hechos 7:20-40, los dividió en 40 años en Egipto, 40 años como pastor en la tierra de Madián y 40 años de travesía en el desierto. También estuvo el profeta Elías 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios también en el monte Horeb. También 40 días desafió Goliat a los israelitas, primera de Samuel 17:16, hasta que fue vencido por David. 40 días los desafió. ¿Por qué? Porque están en prueba, están en un examen. También 40 días reinó David, fue el mismo tiempo que reinó su antecesor, que fue Saúl, y fue el mismo tiempo que reinó su hijo Salomón también. Todos ellos reinaron 40 años. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días también. Están en Jonás 3:4. Yeshua ayunó 40 días en el desierto. Eso está en Mateo 4:2. Ese es un tema que también voy a presentar después de que hable del bautismo de Yeshua. También 40 días estuvo Yeshua con los discípulos hasta su ascensión al cielo. Eso está en Hechos 1:3-9. 40 años recibió el pueblo de Israel la predicación del Evangelio antes de que el juicio de Dios viniese sobre la nación y la ciudad de Jerusalén junto con su templo fuese destruida. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra durante el diluvio. Eso está en Génesis 7:12. Vemos pues que el tema de 40 está relacionado siempre con la purificación, porque la purificación es como pulir a una persona, probarla con algunas veces con sufrimientos, con pruebas. Lógicamente se prueba con pruebas, pero son pruebas que están ayudando a que la persona tome una decisión para Dios. También hay purificación, como les decía, en la parte física, pero la purificación física también es la materialización o la manera de mostrar la necesidad de la purificación espiritual. Quiero dejar muy claro que Miriam no estaba en pecado, ¿sí? Ni ninguna mujer está en pecado ni en impureza espiritual por tener un flujo de sangre, ni ningún hombre por tener un flujo. Sencillamente Dios es perfecto, Dios es un ser de orden en lo físico y en lo espiritual, y Él está presentando un valor muy importante de la sangre en lo físico y en lo espiritual. Entonces, por eso y por muchas cosas que nosotros aún no conocemos y que Él nos va a revelar, por eso el tema de la purificación era tan importante. Bien, feliz resto de día y feliz semana, y espero que me sigan escuchando y que se suscriban los que no lo han hecho aún. Bendiciones de parte de Dios como siempre.